Estamos dormidos. ¿Acaso estamos en una Matrix? Durante años, científicos, filósofos y cientos de personas más nos han dicho lo mismo. Estamos dormidos y es urgente despertar. En esta conferencia nos vamos a quitar las vendas para poder ver el mundo como es. Vamos a entender en esta conferencia y a lo largo de los siguientes minutos que el mundo que vemos no es realmente como hemos pensado que es, sino que todo es una mentira. Eso no quiere decir que yo no sea verdad ni que ustedes no sean verdad, sino lo que hemos interpretado acerca del mundo no es verdad. Y el día de hoy, mi función aquí es poderte mostrar, tanto con diversos experimentos, diversas frases y mi experiencia personal, que realmente lo que percibimos en el mundo, lo que interpretamos en el mundo, no es como hemos pensado. Bienvenidos, mi nombre es Jesús Albores y el día de hoy vamos a empezar con esta conferencia. Estamos en la Matrix, cómo desarrollar una conciencia de unidad. Comencemos. Para iniciar, quiero en primer lugar poner una pequeña introducción acerca de este concepto. ¿Vale? Durante muchos años, incluso acá, justamente como lo estás viendo en pantalla, surge un paradigma llamado el paradigma mecanicista. ¿Vale? En este paradigma mecanicista, y a lo largo de diferentes años, hemos crecido con la certeza de que estamos separados, de que el mundo es completamente lineal, de que al parecer todo ya puede ser predecible y que realmente vivíamos como una especie de máquina en el que incluso nosotros mismos funcionábamos como una máquina junto con el universo. Este paradigma, a lo largo de muchos años, nos ha marcado porque realmente nos ha hecho que separemos la mente del espíritu, el cuerpo del mundo exterior, el cuerpo de la mente, etcétera, etcétera. Esta visión pragmática, esta visión mecánica, este paradigma mecanicista, lo que ha venido a hacer a nuestras vidas y a nuestras mentes es prácticamente llevarnos a un mundo donde creemos y nacemos con la certeza de que todos estamos separados y que prácticamente el mundo que nos rodea, el mundo que vemos y nuestra mente no interactúa con un mundo físico. Fue después, por el siglo XX, que diferentes físicos, por ejemplo como Max Planck, como lo están viendo justamente en pantalla, nos dice cosas como lo siguiente: toda la materia tiene su origen y existe en virtud de una fuerza. Debemos presuponer la existencia de una mente inteligente y consciente tras esa fuerza. Esa mente es la matriz de toda la materia. Hay otras personas como Arthur, astrofísico, que nos dice: la sustancia del mundo es la sustancia mental. Y hay otras personas como Nick Bohr, que ya también físico, ya nos menciona lo mismo. Todo lo que llamamos real está compuesto por cosas que no pueden ser consideradas como reales. Gracias a la física cuántica es que hemos podido entender que realmente el mundo, como nos lo habían contado, que era de una forma totalmente determinista, de una forma totalmente lineal, donde nosotros no interactuamos con el mundo físico, gracias a la física cuántica podemos comprobar, nos demuestra que realmente el mundo no es como hemos pensado que es, sino que el mundo es muy diferente a como hemos creído que es. Y vamos a colocar en este punto dos experimentos que me parecen sumamente importantes para poder entender este concepto de que estamos en la Matrix. ¿Ok? Si tú no has visto o no sabes qué es la Matrix, hoy lo vas a entender. Claramente la palabra Matrix sale de una película, de una trilogía, y está por venir una cuarta película de esta serie, donde prácticamente en esta película lo que viene a ocurrir es que los seres humanos están en esa especie de Matrix. ¿Vale? Matrix viene a ser un programa, Matrix viene a ser el mundo, Matrix viene a ser el sueño. Y justamente uno de nuestros personajes principales, que viene a ser Neo, toma conciencia, ¿vale?, a través de una persona que se llama Morfeo, que vendría a representar el espíritu, que le da a elegir: o tomas la pastilla roja o tomas la pastilla azul. La pastilla roja te despierta, te hace ver el mundo como realmente es y no como te han hecho creer que es. Y la pastilla azul te mantiene en el sueño, que es en el que justamente estamos. Entonces, Matrix viene a ser un sueño. Matrix viene a ser ese mundo determinista que nos han puesto ante nuestros ojos. No es que alguien nos lo haya puesto, sino nosotros, gracias a las creencias, a los programas, a la información que llevamos de generación en generación, hemos concebido un mundo separado, un mundo donde nosotros nos vemos como las víctimas, un mundo donde constantemente hay que sufrir, hay que lamentarse, hay que defendernos, hay que atacar, etcétera, etcétera, etcétera.
Esto viene a ser el sueño, esto viene a ser la Matrix y el día de hoy lo vamos a explicar. Y si tú no has visto esa película, yo te invito a que al finalizar esta conferencia puedas buscarla, la puedes encontrar en diversas plataformas que realmente yo, a mi punto de vista, es una de las películas donde nos viene a exponer con total claridad cómo funciona esto del sueño. Entonces, vamos a hablar de la física cuántica, porque hay dos experimentos que me parecen asombrosos y que te lo voy a tratar de explicar el día de hoy de una forma súper concreta para que tú lo puedas aplicar, por supuesto, en tu vida. ¿Ok? Hay un experimento que se llama el experimento de la no localidad o el experimento del entrelazamiento cuántico que nos viene a decir lo siguiente. Por un lado está, digamos, el principio de la localidad y por otro lado está el principio de la no localidad. La localidad nos viene a decir que cuando dos objetos se encuentran a cierta distancia, no pueden interactuar, no pueden, en ese caso, digamos, influirse mutuamente ni instantáneamente, ¿vale? Esto vendría a ser ese mundo determinista, es decir, que nuestra mente realmente no interactúa con un mundo físico o el mundo físico no interactúa con nuestra mente. Eso vendría a ser la localidad. Por otro lado, gracias al experimento del entrelazamiento cuántico a la no localidad, nos viene a demostrar que por el simple hecho, cuando dos partículas se juntan, aunque tú las separes a miles de años de distancia o de kilómetros de distancia, estas siguen interconectadas. ¿Ok? Este experimento lo ha realizado, obviamente, iniciaron primero con lo que vienen a ser incluso fotones, partículas. Las partículas vendrían a ser ya pedacitos de materia. Los fotones vamos a verlos como energía. Es decir, la luz, gracias a la luz que ahorita yo tengo enfrente de mí, eso vendría a descargar estos fotones que se materializan y por eso es que pueden iluminar. ¿Ok? Entonces, este experimento, imagínatelo que agarraron una canica A y agarraron una canica B. En ese momento deciden juntarlas. Cuando juntan estas dos partes, cuando juntan estas dos canicas, inmediatamente ambas contienen la misma información. Y cuando separan una canica, por ejemplo, ponen una canica en México y una canica la ponen, en este caso, por ejemplo, en China, e influyen en la canica A, es decir, en la canica que esté en México, le ingresan otra información o tratan de medirla, inmediatamente la partícula que esté en China recibe la misma información, ya sea en otro opuesto. Eso quiere decir, y esto demuestra, que estas partículas están interconectadas, se influyen mutuamente, están interrelacionadas y no pueden separarse. ¿Vale? Este experimento puede concluir dos cosas. Uno, y justamente como lo están viendo en pantalla, que la influencia solo se puede ejercer a través del tiempo y la distancia. O sea, gracias a este experimento, estos dos principios es como que quedan obsoletos. No quiere decir que no funcionen, porque claramente estamos en un mundo físico donde esto debe de funcionar. Pero gracias a la física cuántica y a este experimento, podemos demostrar que independientemente de la distancia y el tiempo, cuando dos objetos están interconectados por siempre. Otra conclusión que también nos da es que las partículas existen independientemente una de las otras. Esta concepción, gracias a ese experimento, queda obsoleta. Porque gracias al principio de la no localidad, podemos demostrar que esto no es así. Cuando dos partículas ya se interrelacionan, están en continua unión de forma, digamos, total, o sea, de por siempre. ¿Vale? Eso nos viene a demostrar este primer experimento. Y quédense con eso y ahorita lo vamos a explicar de una forma más concreta todavía. Hay otro segundo experimento que se le llama el experimento de la doble rendija. ¿Qué ocurre con este experimento cuántico? Imagínate que yo tengo un fotón en mis manos, ¿vale? Un fotón, como te lo digo, es un pedacito que compone la luz. Los fotones se pueden expresar tanto en ondas, tanto en algo material, ¿vale? En partículas. Es decir, cuando tú mandas un mensaje de celular a alguien más, esa energía se expresa mediante ondas. Cuando tú prendes un foco, esa energía se expresa de forma material, ¿vale? Es decir, de forma física. Entonces, los fotones están compuestos por estas dos partes. Entonces, en este experimento de la doble rendija, lo que hacen es agarrar un fotón, colocan dos rendijas, ¿vale? Como lo estás justamente viendo en pantalla, y en este momento, cuando colocan estas dos rendijas, lanzan este fotón por las dos rendijas. Entonces, cuando lanzan este fotón por las dos rendijas, se dibuja un patrón de interferencia, justamente como lo estás viendo aquí en el meme, ¿vale? O sea, como en esta imagen que lo estás observando, cuando lanzan este fotón, se dibuja un patrón de interferencias. Lo interesante de este experimento
fue que los investigadores se preguntaron, ok, ¿cómo es posible que ocurra esto? O sea, seguramente estos fotones, cuando lo lanzas por esta rendija, están chocando uno con otros y generan un patrón de interferencias, ¿vale? Entonces deciden observar por qué rendija pasa cada uno de los fotones, del para qué están dibujando este patrón de interferencias. Entonces, cuando ellos deciden observar por qué rendija está pasando ese fotón, en lugar de que los fotones se proyecten como un patrón de interferencias, se proyectan como dos rendijas. Este experimento decidieron igual hacerlo con partículas, es decir, con pedacitos de materia. Y cuando lo hicieron con pedacitos de materia, cuando lanzaron igual este pedacito de materia por la doble rendija, se dibujó un patrón de interferencias como las ondas. Y fue cuando se preguntaron, ¿cómo es posible que si yo lanzo materia se exprese como ondas? Y decidieron observar por qué rendija pasa cada una de estas partículas. Y cuando lo observan, se dibujan dos franjas, no un patrón de interferencias. Eso lo han repetido bastantes personas y el resultado siempre es el mismo. ¿Qué quiere decirnos este experimento? Número 1. Si nosotros, y tal como nos dice Nikola Tesla, si tú quieres entender todos los objetos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y de vibración. Nosotros estamos compuestos por un cuerpo. El cuerpo, a su vez, obviamente tiene todo un sistema de tejidos. Ese sistema contiene células. Estas células contienen esos átomos contienen partículas. Y estas partículas claramente van creando toda esta parte subatómica y al final contienen energía. Entonces, si este principio cuántico funciona en nivel microscópico, surgen justamente las interrogaciones. Bueno, eso funciona en un mundo microscópico, pero en un mundo macroscópico, es decir, en un mundo físico, esto no ocurre. Esto es lo que se han preguntado. Pero hay un principio que se llama la de coherencia, ¿vale? Que ya prácticamente nos dice, a medida que un cuerpo, su masa aumenta, va perdiendo, digamos, esas ondas visualmente, pero sigue generando ondas, ¿vale? Y eso en muchos laboratorios que se encargan de estudiar el corazón, resonancias magnéticas, neurociencias, ya prácticamente nos demuestran que nosotros, prácticamente el cuerpo sí genera ciertas ondas, pero que no son perceptibles a la vista. Entonces, si nosotros estamos compuestos por estas partículas, por estos pedacitos de materia, por esta energía, quiere decir que en nuestra vida también nos expresamos en dos opuestos y que el universo en general, porque el universo es materia y la materia está compuesta por estas partículas subatómicas, por esta energía, quiere decir que la materia tiene estos dos principios. Se puede expresar como onda o se puede expresar como materia. Es decir, vivimos en un mundo de infinitas posibilidades. Vivimos en un campo donde tú puedes vivir cualquier posibilidad, cualquiera. Y eso realmente no es nada difícil de entender. Hay personas que viven experiencias, por ejemplo, de riqueza financiera y hay personas que viven experiencias de pobreza financiera. Hay personas que viven en huelga y hay personas que viven en paz. Hay personas que viven enfermas y hay personas que viven sanas. Cada quien vive experiencias diferentes. En el mundo no hay una experiencia determinista. No es que si tú sigues X modelo vas a llevarte un resultado. Eso no es así. Porque si el modelo, por ejemplo, y vamos a llevarlo un ejemplo a negocios. Imagínate que alguien te vende un modelo y te asegura que con ese modelo, si tú lo aplicas, te vas a hacer millonario y exitoso. Eso no es así. Eso no es así. Independientemente de la persona que sea multimillonaria, etcétera, aunque tú apliques ese modelo, no te va a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque tú no llevas la misma información que esa persona, no piensas de la misma manera, no llevas las mismas creencias, no llevas la misma información, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el modelo no es el que te da el resultado, eres tú, a través de esa interacción con este mundo físico. Quédate con eso. Por lo tanto, estamos en un mundo de infinitas posibilidades. Y si estamos en un mundo de infinitas posibilidades, quiere decir que tú puedes vivir cualquier posibilidad. Y justamente como lo demuestra el experimento de la doble rendija, cuando el observador, porque la clave es el observador, fíjate, cuando lanzan las caniquitas, las partículas por las franjas, se dibuja un patrón. Pero cuando observan, se dibujan dos franjas. Por lo tanto, nosotros como observadores influimos constantemente en el mundo.
Entonces, si estamos en un mundo de posibilidades, quiere decir que aquello que le prestemos atención, aquello que pensemos, aquellas creencias que llevemos, aquella información que llevemos, es lo que vamos a ver en el mundo. Si tú crees que para ser exitoso tienes que pararte a las 5 de la mañana todos los días, pues vas a vibrar en una información. Entonces te va a abrir una posibilidad en resonancia a tu información. Si una persona piensa que para ser exitoso tiene que dormir 8 horas, también va a tener un resultado. Por lo tanto, no hay algo determinista. Lo que vives está interrelacionado con tus pensamientos, con tus creencias, con tu información. ¿Vale? Pero yo les hago la siguiente pregunta. Cae un meteorito en un lugar solitario. ¿Qué ruido haría? ¿Vale? Piensa. Cae un meteorito en un lugar solitario. ¿Qué ruido hace? ¿Vale? Y les invito a que respondan. Pueden haber respuestas del tipo, puede hacer un ruido como pum, una explosión, etcétera, etcétera. La verdad es que no haría ningún ruido. No haría ningún ruido. Porque si no hay un observador, si no hay alguien que escuche, si no hay una persona ahí capaz de interpretar esa frecuencia a través de sus sentidos, no se puede asegurar que cayó un meteorito. Por lo tanto, si cae un meteorito en un lugar solitario, no hace ningún ruido. Y eso que nos demuestra que el universo existe si lo observas. Todo lo que crees que es verdad es porque tú lo crees, pero no es verdad. ¿Vale? Y al final de la conferencia vas a comprenderlo. ¿Vale? Te invito a que escuches, a que te permitas escuchar esta información sin juicio, sin interpretaciones, sin ningún mapa. Permítete escucharlo y al final se trata de llevarlo a nuestras vidas. Y ya nos dice Jordi Domínguez, ¿vale? Psiquiatra, biologista conductual, nos dice lo siguiente: cada una de nuestras células come, bebe, respira, digiere y se reproduce. Está provista de una piel que la protege, de estructuras que la sostienen y de electricidad que la estimula. La respiración, la dieta y la mente son el viento y el agua y el fuego de nuestras células. En tanto que somos el universo de nuestras células, influimos en ellas y ellas influyen en nosotros. Todas estas dependencias existen, pero el ego nos separa y nos alinea, haciéndonos creer en un entorno físico separado y hostil. ¿Ok? Psiquiatra, biologista, conductor. Y vamos a hacer un segundo experimento, un segundo ejercicio. Fíjate cómo este animalito, ¿vale?, está dibujando el mundo con su cuerno. Porque para este animalito, el mundo tiene ese cuerno en medio. Y eso no es así. Seguramente otro animal lo puede dibujar, ¿vale?, por un ejemplo, sin el cuernito. Y se lo va a enseñar a ese rinoceronte. Y le va a decir, mira, así es el mundo. Y le va a decir al rinoceronte, ¿estás tonto? El mundo no es así. El mundo es así. Y le va a mostrar su dibujo, ¿vale?, su pintura con el pico. Y se van a pelear, van a discutir, van a armar una guerra, se van a odiar, se van a llamar enemigos. ¿Me explico? Por algo que no es verdad, ni de uno ni de otro. Porque la verdad es subjetiva. Depende de cada mente que vea, de acuerdo a sus programas, de acuerdo a esa información, de acuerdo a toda esa información que lleva a lo largo de su vida. Y hay gente que vive así, que se piensa que el mundo es con ese pico y hay gente que se piensa que no es con ese pico. Eso es estar en el sueño. Creer que el mundo que veo es verdad, cuando no me doy cuenta que lo que le llamo verdad es solamente una percepción de mis propias proyecciones. ¿Ok? Entonces, somos programados. Y esa es la pregunta. Si somos programados, y justamente como en la película Matrix, si tú te das cuenta, pueden ingresar cualquier programa. Ya vienen con un programa, ya vienen con algo establecido, ya vienen con una información. Entonces, por lo tanto, y nos dice Carl Jung, aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de su vida, fuerzan a la conciencia cósmica a que lo reproduzcan tantas veces hasta que aprendan el drama de lo sucedido. Es decir, tú puedes vivir una experiencia, ¿sí?,
donde por ejemplo tu pareja te engaña y culpas a tu pareja, ¿vale? La tachas como lo que quieras. Entonces te vas y te cambias de pareja y te vuelve a engañar y la vuelves a juzgar y te vuelves a cambiar de pareja y te vuelve a engañar y sigues hasta quizás hasta te cambias de género, ¿vale? Porque lanzas un juicio que los hombres son infieles. Esto no es así. Y como dice Carl Jung, si tú no aprendes nada de este conflicto, de esta experiencia que tú estás viviendo, vas a repetirla independientemente de que te cambies de género, te pongas colitas, te pongas calvo, te pongas blanco, te pongas azul, lo que quieras, da igual, vas a seguir viviendo. Si te quieres ir a México, Estados Unidos o cambiar de país porque en este pinche país no se puede hacer nada, vas a seguir viviendo lo mismo. Porque el problema no es el mundo, el problema eres tú. Y si tú no aprendes esto, que tú interactúas con el mundo, que tú proyectas tu información al mundo, que todo lo que ves no es verdad, sino que habla de tu propia información inconsciente, nunca vas a llegar a ese despertar, como nos dice Matrix. Vas a seguir en el Matrix, en el sueño. ¿Ok? Y fíjate en esta imagen. Son fotografías, ¿vale? Con diferente ISO, con diferente iluminación. Yo te puedo preguntar, ¿cuál es la fotografía real? Tú me puedes decir, quizá la que está en medio, quizá la de la izquierda, quizá la de la derecha. Pero quizás si tú vas a ese lugar y lo miras, lo vas a ver diferente. A esto nos referimos. Alguien puede ver la vida, ¿vale?, brillante, alguien puede ver la vida medio opaca y alguien oscura. Y ninguno tiene verdad. Son mentiras. Sí que es su propia verdad, por supuesto. Pero no se trata de decirle al mundo, la vida es así. Esto es así. Porque cada quien percibe de forma diferente. Y lo que yo estoy haciendo ahorita es justamente mostrarte este despertar. ¿Vale? Que despertemos de la Matrix. Que dejemos de proyectar, dejemos de interpretar. Porque lo que estamos viendo no es verdad. Habla de nuestra propia proyección. Y ya nos han dicho, conócete a ti mismo. No lo han dicho todo el tiempo. Conócete a ti mismo. Y va la gente y es como que se quiere meter adentro de su cuerpo y no encuentra nada. Y nunca vas a encontrar. Porque si vivimos, y ahorita lo vamos a explicar, en un mundo dual, ¿vale? Para que yo me conozca a mí, tengo que verme en el otro. Y para no adelantarte, ahorita te voy a explicar esa parte. Y aquí entramos en la Matrix, en el oráculo, ¿vale? El oráculo, en la película de Matrix, viene a ser esta mente, ¿vale?, que sabe lo que puede ocurrir, ¿vale? Incluso le dice a Neo cuando llega Neo con el oráculo, le dice, cuidado con el jarrón. Y le dice, ¿cuál jarrón? Y tira el jarrón, ¿vale? Es decir, esta vendría a representar la mente inconsciente que todos tenemos, ¿vale? Esa parte de la mente que no aflorece, o sea, es decir, que no somos conscientes de que está ahí, sino que solo la podemos conocer a través de proyecciones, de sueños, de síntomas físicos, etcétera, etcétera. Pero el oráculo viene a ser esa parte que representa esta parte inconsciente. Y John Dylan, investigador cerebral británico, ya nos dice lo siguiente: nuestro cerebro se prepara para la acción mucho antes de que la persona tome conciencia, ¿vale? La decisión la cual llevó, a Haynes a hipotizar esto, fue que descubrió que nuestro inconsciente toma por nosotros algunas decisiones, quizá muchas más de las que podemos imaginar. Es decir, en un laboratorio agarraron a una persona y le dijeron, le pusieron dos botones, ¿vale? Uno azul y uno rojo, y le dijeron, presiona un botón. Antes de que la persona presionara el botón rojo, ya gracias a esos programas, ¿vale?, en el laboratorio, ya podían predecir cuál iba a ser su decisión sin que la persona lo tomara conscientemente. Es decir, gracias a esta investigación pudieron darse cuenta y ellos darse cuenta que iba a presionar el botón rojo mucho antes que la persona lo fuera a presionar. Esto es la mente inconsciente. La mente inconsciente viene a ser esa parte de la mente que está oculta.
Esa parte de la mente que viene a contener todos aquellos programas que llevamos a lo largo de nuestra vida. Es decir, todo aquello que han vivido tus papás, tus abuelos, tus ancestros, toda esa información tú la llevas. La información no se puede perder, ¿vale? La información se transfiere, la información está, pero no se puede perder. Si alguien, por ejemplo, una abuela lleva una información de diabetes, seguramente tú la vas a llevar. Eso no quiere decir que se exprese, pero llevas la información. Esta información de diabetes, tú no te la puedes quitar. Ahí está. Pero tú puedes cambiar la forma en que ves esta enfermedad, esta diabetes. Eso sí que podemos hacer. Y justamente esta mente inconsciente lleva esos programas, lleva esa información. Y no solamente la parte familiar, sino que todo lo que vivimos culturalmente, todo lo que vivimos de forma individual, en la escuela, en el trabajo, etcétera, nos condiciona en la forma en cómo vamos a interactuar, en nuestras creencias, en nuestros pensamientos y en definitiva en la forma en que percibimos el mundo. Por lo tanto, si ya llevamos estos programas tenemos que conocerlos de alguna manera. ¿Ok? Y aquí hay igual pocas frases de investigaciones que ya nos dicen lo siguiente, ¿vale? En una investigación de profesores de Canadá. Las experiencias traumáticas de los antepasados quedan marcadas en la genética. Y hay una frase incluso que es bíblica que nos dice, y los pecados de los padres se heredan a la tercera y a la cuarta generación. Hicieron una investigación también donde agarran a la abuela, ¿vale? Y en el momento en que en el momento en que está en el embarazo, se dan cuenta que aquellas células que va a heredar a la mamá, con las que va a dar vida a la hija, ¿vale? Esas células que tiene aquí la abuela, toda esa información que vive la abuela en su vida, esas células van a guardar esa información, ¿vale? Esas células guardan esta información en esa parte. Y esta información, obviamente, se va a heredar a la mamá o a la hija de la abuela, y se va a heredar también a la nieta. Lo sorprendente y de lo que se han dado cuenta es que normalmente como que la segunda generación se salta la información, es decir, lleva la información, pero no termina por expresarla. En cambio, la tercera generación, que vengan a ser los nietos, llevan la información, por supuesto, pero terminan expresándola. Yo en acompañamientos que he realizado me he dado cuenta de esto. Incluso hicimos una investigación en la escuela donde agarramos un estudio, un grupo de mujeres, y el objetivo era poder demostrar cómo estas mujeres repiten historias de las abuelas, ¿vale? De las abuelas, de las madres. Entonces, el estudio consistió en investigar cómo esta información, cómo es que repiten estos programas, o más bien demostrar que repiten estos programas, ¿vale? En este caso era una investigación de violencia de género, ¿vale? Eran mujeres que se acompañó, se entrevistó, se estudió, donde estas mujeres tenían conflictos de pareja en el tema de violencia físico y emocional. Entonces nos dimos cuenta que las abuelas y las madres de estas, en este caso de las que se estudiaron, vivieron igual experiencias de violencia de pareja. ¿Ok? Y como estos hay muchos más. Pero hay que ponernos a pensar un poquito. Hay que cuestionarnos un poco. ¿Vale? ¿Qué creencias llevo? ¿Qué me imponían en casa? ¿Qué decían en casa del dinero, de las relaciones? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque todo aquello que han vivido nuestros ancestros, nosotros lo repetimos, nosotros lo vivimos, nosotros lo llevamos también. Entonces es importante darnos cuenta de que estamos programados, de que todas las experiencias que vivimos en nuestra vida nos condicionan de alguna manera. Y un ejemplo muy sencillo puede ser el siguiente, ¿vale? Que ya lo hemos puesto, pero queda para explicarnos esto de una forma maravillosa. Imagínate que tú tienes 12 años, vas con tu mamá, con tu papá, ¿vale? A las 8 de la noche caminando, ¿vale? Por ejemplo en Ciudad Neza, ¿vale? Vas caminando. Ciudad Neza es una ciudad que está considerada culturalmente, ¿vale? Hay un arquetipo de que hay violencia, de que te secuestran, de que delincuencia, inseguridad, etcétera, etcétera. Así como en muchas más, ¿vale? Entonces vas caminando a las 8 de la noche y de repente ves que a lo lejos se acerca un hombre con gorra, tatuajes, tenis y ropa holgada, ¿vale? Y se acerca esta persona, este hombre,
y saca una pistola, ¿vale? Y les dice, denme todo lo que tienen. ¿Vale? En ese momento empiezan a sacar. Y tú, que vas con tu papá, ¿vale? Con tu mamá, vives esa experiencia, ¿vale? Con miedo. Entonces, el cerebro lo que va a hacer va a generar una conexión, vamos a llamarle sináptica, una conexión neuronal, una engama, donde va a grabar esa emoción en tu cuerpo físico, va a grabar esa experiencia y va a grabar ciertas características que hay en ese momento de la escena. Y tú a eso le vas a dar un significado. Y el significado puede ser, salir de noche es peligroso. Los hombres con gorra, tatuajes o ropa holgada son malos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero gracias a esta experiencia, tú te programaste, ¿vale? Una creencia. Tú asignaste un juicio, una creencia a este tipo de personas y a este tipo de experiencias. Entonces, tienes tantos años más, ¿vale? 20, 30 años, y te invitan a salir de noche. Y tú dices que no. Y siempre que no, y siempre que no, y siempre que no. Que eso no está mal, ni mucho menos. ¿Vale? Pero cada vez que tú sales o te asomas de noche, es como que sientes un estrés, una sensación, un miedo. ¿Vale? Y eso no es que estés loca. Llevas un programa, llevas una información que te ha condicionado en cierto momento de tu vida y que es importante tomar conciencia y cambiar la forma en que lo vemos. Darnos cuenta que la noche no es peligrosa, ni mucho menos. Porque seguramente hay gente que sale de noche y no la asaltan. Entonces, creer que algo es así, eso es caer en el sueño. Creer que mi pareja es así, es estar dormidos. Creer que el mundo, México, el gobierno, etcétera, es de cierta manera, es mentira. Eso es el sueño. Y mientras más sigamos creyendo que nuestras creencias son verdad, más seguiremos viviendo en ese sueño. Sin darnos cuenta que aquello que creemos, aquello que vemos, habla simplemente de nuestras propias proyecciones. Y hay otro experimento que hicieron en un laboratorio para poder ejemplificar todavía un poco más, ¿vale? Agarran un grupo de ratas, ¿vale? A las que le llaman generación F. Y este grupo de ratas las condicionan, ¿vale? Con descargas eléctricas a la vez que les hacen oler una flor de cerezo. Entonces van a asociar el olor de cerezo a la descarga, ¿ok? Y cada vez que las descargan, les condicionan con la flor de cerezo. Lo vuelven a hacer y se vuelven a condicionar. Bien, las crías de estas ratas, es decir, la generación que llamaron F1, ¿ok? Vuelven a colocarlas aquí. O sea, vuelven a darles la descarga y se dan cuenta que la respuesta al estrés es más rápido que la primera generación. Pero lo sorprendente de esto es que la tercera generación, que llamaron F2, presentaban el estrés al olor, aunque no habían sido condicionadas. Y es justamente lo que dice ya en los escritos. Y los errores de los padres se heredan a la tercera y a la cuarta generación. ¿Ok? Y hay experimentos como estos, hay infinidad que nos lo demuestran. Conclusiones. Un conflicto actual tiene su origen en una experiencia que quedó almacenada en nuestro inconsciente. Si queremos cambiar la conciencia de un problema determinado, ¿vale? Porque comprendemos el origen del factor emocional, al final tenemos la oportunidad de cambiar la percepción y trascenderlo. Es decir, si tú comprendes que aquella reacción, aquel estrés emocional, aquel conflicto, aquel odio, aquella molestia que tú tienes ante un momento, simplemente está condicionada por una información, por programas que tú llevas, puedes empezar a cambiar tu vida. Porque quizá, volviendo al ejemplo de la chica que no se permite salir de noche, si comprende que realmente la noche no es nada, la noche ni es insegura ni es segura, es una creencia. Porque yo conozco gente que se la pasa todo el tiempo de noche y nunca la han asaltado. Y conozco gente que en el día la han asaltado. Entonces, si esta persona comprende que realmente la noche no significa eso, va a poder salir libremente. Y si tú sales libremente, vas a encontrarte libertad. La proyección. Ya vamos avanzando para llegar al punto fundamental de esta conferencia.
la proyección. Carl Jung, nuevamente, psicólogo, nos dijo en alguna ocasión, ¿vale? Y sugirió en alguna ocasión, que la acción más importante que una persona puede emprender en nombre de la paz mundial no es ninguna, ¿vale?, intención política, ningún movimiento, ninguna huelga, ningún reclamo, nada, sino la simple retirada de proyecciones personales. Carl Jung, sí. ¿A qué se refiere? Que si tú quieres irte de huelga, está bien. Está bien. Si tú quieres hacer un paro nacional, está perfecto. Que si tú quieres hacer un movimiento para que te respete el mundo, para que te ame el mundo, para que te haga libre el mundo, está bien, hazlo. No pasa nada. Pero no creas que vas a conseguirlo de esa forma. Eso se está en el sueño. Exigir que el loco cambie. Querer que el loco cambie. Querer que el gobierno quite o ponga. Cuando no nos damos cuenta que aquello que queremos quitar es lo que tenemos que hacer consciente en nuestras vidas. Y aquí lo vamos a explicar. ¿Qué es la proyección? La proyección al final es un mecanismo inconsciente, ¿vale? Que acontece cuando se activa un rasgo o una característica de nuestra personalidad, pero que permanece desvinculada de nuestra conciencia. Es decir, ¿vale? Imagínate que somos, vamos a hacer vamos a poner un ejemplo, que tú eres un proyector, ¿vale? Que tú eres un proyector. Tu cerebro es un proyector, ¿vale? Un proyector de cine. Obviamente, para que alguien vaya a ver esa película, requiere tener una película dentro del proyector, sino que van a ver. Entonces, esa película vendrían a ser los programas, vendría a ser la información que llevamos. Lo que vieron tus padres, lo que han juzgado, lo que han vivido de forma cultural, que si el sexo es pecado, lo llevas en tus programas, que si el sexo es lo mejor, lo llevas en tus programas, que si el dinero es malo, lo llevas en tus programas, que si es bueno, toda esa información la llevas dentro de ti. Eres un proyector, ¿vale? Un proyector, su función es proyectar. Proyecta la información que lleva en el mundo, en la película, ¿ok? En la Matrix. Entonces proyecta esa información. Cuando yo proyecto y veo que algo me molesta, ¿vale? Por ejemplo, de mi pareja, de mi cliente, de mi jefe, de quien sea, y veo que me molesta esto, yo ya sé que estoy proyectando mi película en él. Entonces yo tengo dos opciones: decir que él es el malo, que ella es la mala, o comprender que estoy proyectando mi información en la persona. Si yo proyecto, tengo que percibir. ¿Qué es la percepción? Cuando tú ves algo, ¿vale? Cualquier cosa, incluso ahorita esta conferencia, puede haber cosas que tú puedes decir: este tipo está loco, este tipo es de lo mejor, lo que sea. Tú estás proyectando en mí. Pero todo lo que crees de mí o lo que no crees de mí no es verdad. Habla de ti. Habla de ti. Por lo tanto, proyectamos y como consecuencia tenemos que percibir. Cuando tú ves algo, imagínate, vas a un trabajo nuevo, ¿vale? Vas a un trabajo. Conoces al jefe, ¿vale? A las demás personas no las conoces. Llegas a un trabajo y es tu primer día, estás ahí en la silla y de repente ves que viene caminando una mujer, ¿vale? Con una falda que le llega hasta los pies, unos zapatos de esos tipos escolares negros, unas calcetas blancas hasta las rodillas, ¿vale? Y un suéter que le llega hasta las rodillas y su cabello todo esponjado, ¿vale? Y seco. Entonces tú puedes decir, ¿no? Mira esa mujer tan fea. Y alguien puede decir: mira qué mujer tan elegante, mira qué mujer tan guapa. Estas tres personas están proyectando su información de lo que consideran mujer guapa o mujer fea o mujer elegante en ella. Y proyectan, ¿vale? La mujer viene caminando. Entonces cuando ellos ven a esta mujer, entra la percepción. Es decir, eso que ven entra por sus sentidos, el cerebro lo va a procesar con lo que anteriormente conoce y va a dar una respuesta. Eres fea, eres guapa, eres elegante. Eso habla de ti, de tus programas, de tu información. No quiere decir que sea verdad. ¿Me explico?
Imagínate incluso que vas a una tribu, ¿vale? Donde nunca han visto un celular en su vida. Y tú llevas un celular. Y les dices a uno, toma una foto. Y te va a ver con cara de, ¿qué es esto? ¿No? Y tú vas a salir de ahí y vas a decir, y la gente de esa tribu es tonta, no sabe tomar una foto, no sabe qué es un celular, es ignorante, es tal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? No es verdad. Proyectamos todo el tiempo. Y por eso se producen las guerras, los desastres, los conflictos, porque cada una de estas caniquitas se cree que el mundo que ve es verdad. Y se pelean por mantener esta verdad, cuando el mundo no es así. El mundo cada quien lo ve de acuerdo a su propia proyección. ¿Vale? Otro ejemplo. Imagínate que ser obediente es bien visto en tu casa, ¿vale? Y aquí vamos a meter otro concepto. Si llevamos programas y proyectamos, ¿vale? Y vamos a entrar poco a poco del mundo del ego en el mundo del Smith, ¿ok? Imagínate que en tu casa te premian del ser obediente, ¿vale? Pásame eso, hijo, ten una. Den un dulce, apláudanle, pa. Ve a la escuela, hijo, y te doy 10 pesitos, y ahí va el hijo, ¿no? Entonces, se da cuenta este niño que ser obediente es bien visto. Entonces, va a desarrollar una personalidad, va a desarrollar una faceta, ¿vale? Va a desarrollar este carácter, y lo va a mostrar al mundo. Y va a echar a su sombra, a su costal, la sombra. Esta parte que es la desobediencia. Porque si la obediencia es bien vista, pues la desobediencia es mal vista. Entonces, la desobediencia la va a echar en su sombra. Entonces, va a ir en la vida recibiendo órdenes, haciendo lo que los demás dicen, obligándolos a hacer cosas que no quiere hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y le va a molestar la gente que haga lo que quiere hacer. Y va a decir, mira ese egoísta, mira esa buena para nada, nunca ayuda en nada, nunca ayuda en los quehaceres, nunca ayuda en la empresa, siempre hace lo que quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Porque como tú has desarrollado una careta, como tú llevas una personalidad que debes demostrar por esas creencias familiares de ser obediente, es bien visto, tienes que comportarte de cierta manera. Y te va a molestar la gente que haga lo opuesto a ti. Entonces tú te puedes preguntar, cuando algo te molesta de alguien, ¿en qué momentos de tu vida haces lo mismo que esa persona y te juzgas? ¿O en qué momentos de tu vida no te permites hacer lo que ella hace? Es decir, ¿en qué momentos de tu vida no haces lo que quieres hacer, no te permites hacer lo que amas hacer, etcétera, etcétera, etcétera? Y te vas a dar cuenta que al final tú eres la que no se permite ser libre. Y lo proyectas en los demás. Y encima te molestas y lo juzgas. Eso es el sueño. Eso es el sueño. Nada es verdad. Todo el tiempo proyectamos. Todo el tiempo estamos interpretando. Todo el tiempo creemos que tenemos la razón. Que esta es mi verdad. Que esto es así porque la señorita hizo esto o el señor hizo esto y se merece esto. ¿Me explico? Rumi, maestro sufí que nació en 1207, dice: el agua salada parece salada para alguien que ha probado el agua dulce. Las cosas se vuelven claras a través de sus opuestos. Quédate con eso. El agua salada parece salada para alguien que ha probado el agua dulce. Imagínate que una persona está acostumbrada a tomar agua dulce. No va a conocer lo que es el agua salada. ¿Ok? Y nos dice Buda, todo lo que te molesta es solo una proyección de lo que no has resuelto de ti mismo. Y Jesús, la paja en el ojo de tu hermano sí que la ves, pero la viga en el tuyo propio no la ves. Cuando hayas sacado la viga de tu ojo, entonces verás que quitar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué es lo que venimos explicando? Eso es el sueño. Y Buda, Jesús, Carl Jung, Lao Tse y muchos más nos han dicho lo mismo. Estamos proyectando. No intentes cambiar el mundo que ves.
Cambia tú y tu mundo cambiará. Albert Einstein. Esto es Matrix. Esto es el sueño. Creer que lo que vemos es verdad. Creer que lo que pienso del mundo es verdad. ¿Vale? Y aquí dice Albert Einstein, si no te gusta el mundo que ves, que sepas que no lo puedes cambiar. Pero si cambias un pensamiento tuyo, cambiará tu universo. ¿Ok? ¿Qué es la conciencia? Y para hablar de esto, ¿vale? Que ya vamos entrando al punto, al clímax de la conferencia, al punto clave, hay que diferenciar a la palabra conciencia a la palabra conciencia, ¿vale? Y justamente en el instituto Awareness que aprendió que awareness significa conciencia o conciencia de unidad y consciousness significa conciencia o conciencia dual, ¿vale? Se diferencian en español por una S. La conciencia es con C, nada más, ¿vale? Y conciencia lleva C y S, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de conciencia, y como incluso ya nos dicen varios autores, y este concepto yo lo voy a agarrar de Henry Corbera, que nos dice lo siguiente: gracias a la conciencia, es decir, a la consciousness, a la conciencia dual, podemos saber lo que está pasando en la mente. Y gracias a la mente, podemos saber lo que pasa en nuestras sensaciones corporales, en nuestros sentimientos y en nuestras emociones, ¿vale? Y gracias a la conciencia, es decir, a la conciencia de unidad, yo puedo saber que tengo una conciencia. Es decir, la conciencia de unidad, el awareness, vendría a ser un mar de infinitas posibilidades. Vendría a ser esa inteligencia, vendría a ser ese Dios, vendría a ser ese uno. ¿Ok? En Matrix lo podemos ver representado en el elegido. ¿Vale? Este Neo vendría a ser justamente el que va a llevar esta conciencia al mundo. Entonces, esta conciencia de unidad, este awareness, es un mar. ¿Vale? Y este mar se expresa en conciencias diversas. Es decir, en muchas gotitas. Y cada una de estas gotitas tienen una conciencia, ¿vale? Una consciousness. Pero a su vez, cada una de esas gotitas pertenecen a un todo, forman parte de un todo, están interrelacionadas, interactúan constantemente, ¿vale? A través de esa conciencia de unidad. Esto vendría a ser lo que se ha explicado como Dios, como el universo, como lo que quieras. Esta conciencia, esta inteligencia, esta esencia. No es una figura, no es una persona con barba que está arriba viendo quién peca. Porque eso sería proyectar. Si tú crees que hay un Dios que juzga, un Dios que castiga, un Dios que sí, ay, no hables eso porque te vas a ir al infierno. Si tú crees eso, ya sabes lo que estás proyectando. Porque para que tú proyectes eso en un Dios, es lo que haces tú en tu vida. Eso es el sueño. ¿Ok? Ese es el sueño. Arriba no hay nadie juzgándote, más que tú a ti misma, a ti mismo. Entonces, si nosotros formamos parte de ese mar, ¿vale? Porque esta conciencia, este mar, se expresa en diversas gotitas de mar, quiere decir que todos formamos parte de la esencia, que todos formamos parte de esa unidad, que todos formamos parte de ese campo. ¿Ok? Entonces, imagínate que una gotita le pregunta a otra gotita y le dice: oye, ¿dónde está la abundancia? ¿Vale? Y la gotita se rasca y dice: estamos en ella. Y esta gota le dice: mentira, pecado, pseudociencia, secta, tal. Porque todo lo que vaya en contra de esta mente determinista, de esta mente lineal, es como que hay que llamarle de alguna manera. Eso es magia, eso no es ciencia, eso no es real, eso es mentira. ¿Me explico? Y si tú vas con una mente donde piensas que la libertad o el amor está en una media naranja, está en que el gobierno aplique tal ley o me castiguen a los malos que hicieron y deshacieron tantas cosas, y que ahí está la libertad, el día que lo hagan no te vas a sentir libre.
porque la libertad no está afuera, la libertad está en ti. Cuando tú te permitas hacer lo que quieres hacer, a no hacer lo que no quieres hacer, y estés en coherencia emocional contigo, sabiendo, comprendiendo en todo momento que todo lo que ves es tu propia proyección, vas a comenzar a ser libre. Vas a comenzar a despertar. Eso es tomarse la pastilla roja. Si te tomas la pastilla azul, sigues juzgando. Sigues creyendo que el loco es el que tiene que cambiar y no tú. Que el loco es el culpable. ¿Qué tal? Y te tomas la pastilla roja, comprendes que tú eres responsable de todo lo que vives en tu vida. Que tú proyectas todo el tiempo esto. Y que la única persona que puede despertar eres tú por ti misma. A través de todos estos opuestos. ¿Ok? Eso es la conciencia de unidad. La comprensión de que todo está unido, de que todo está interrelacionado. Y justamente en el instituto, cuando hablamos de awareness en Club Renewal, hablamos de un emprendedor consciente. Aquella persona que sabe que sus clientes, sus colaboradores, sus jefes, en definitiva, todo lo que forma parte de esa vida profesional y de su vida personal, habla de sí mismo. Y que si quiere tener experiencias diferentes en su negocio, en su vida, en sus relaciones, tiene que cambiar él. Ese es un emprendedor consciente. ¿Ok? Libre albedrío. Que esa es una de las preguntas que tanto nos hacemos, ¿no? ¿Existe el libre albedrío? El libre albedrío consiste en escoger cómo queremos vivir una experiencia. Quizá conscientemente no podamos elegir, por ejemplo, dónde queremos nacer, con quién podemos vivir, es decir, quién va a ser nuestra mamá, papá, qué experiencias queremos vivir. Quizá de una forma consciente no lo podamos hacer, ¿vale? Sin en cambio, sí podemos elegir cómo queremos vivir cada una de esas experiencias. Es decir, tú puedes nacer en el país, ¿vale?, más pobre, lo pongo en comillas, mundialmente, ¿vale?, sin tantos recursos, con guerra, etc. Pero tú vas a elegir, o sea, tú no puedes cambiar eso, pero puedes elegir cómo quieres vivir esta experiencia. Ahí radica tu poder. En ser un observador consciente y elegir en cada momento cómo quieres experimentar y vivir cada una de esas experiencias. Si como maestro o como víctima. Si con la pastilla azul o con la pastilla roja. Y la que elijas te va a dar un resultado en tu vida. ¿Ok? Entonces, y aquí viene una frase que nos dice un curso de milagros. El secreto de la salvación es que todo lo que ocurre lo has pedido tú mismo. Cuando hablamos de salvación no es que alguien va a bajar del cielo y te va a salvar. Eso lo puedes creer. Pero seguir creyendo eso es creer que tú no eres responsable y que tú eres bueno y que un día alguien te va a solucionar todos tus problemas. Y yo te puedo invitar a que te la pases esperando todo ese tiempo a que alguien te solucione tus problemas cuando nadie te los va a solucionar. Porque son tuyos. Tú los proyectas, tú los crees, tú piensas que son verdad. No quiere decir que tengas una deuda, no tengas una deuda. Pero tú eliges cómo vivir la deuda. Si como víctima o como maestro. ¿Ok? Cuidado con los Smith. Y aquí entramos al mundo del ego. Al mundo del ego. Smith, justamente, es un personaje en la película de Matrix, ¿vale?, que se opone a que Neo y la gente despierte. Y voy a poner una historia para esto. Imagínate que está el ser, ¿vale? Está la conciencia unidad, está el self, ¿vale? Esa parte que no ve separación, esa parte que vive unida. Y de repente le dice a un Smith: oye Smith, te dejo la casa un rato, me voy de vacaciones. Entonces se va de vacaciones, ¿vale? El ser se va de vacaciones. Y cuando regresa, se encuentra con Smith de nuevo. Y le dice: ya vine por la casa. Y le dice: ¿quién eres tú? Ni siquiera te conozco. ¿Vale? Y empiezan allí a ver qué pasa. Entonces Smith se siente dueño de la casa y crea sus propias reglas, sus propias creencias, sus propias leyes, y todo aquel que vaya en contra de estas leyes le va a poner una etiqueta. Eso vendría a ser el sueño. Nos hemos olvidado de quiénes somos, nos hemos olvidado de la esencia,
Nos hemos olvidado que formamos parte de un todo. Y esto en la naturaleza lo podemos entender de una forma tan increíble. Entonces, si nos hemos olvidado de quiénes somos, es importante despertar. Es importante despertar dentro del sueño, tal como lo vemos con Neo. ¿Vale? Neo se encuentra a Morfeo, que Morfeo viene a representar el espíritu, esa parte que nos ayuda a buscar esa esencia, y se encuentra con Morfeo y le da la pastilla y se toma la roja. Y cuando toma la pastilla roja, justamente le dice que la Matrix es el mundo que han puesto ante sus ojos, que es un mundo de ilusión, que es un mundo irreal. Y Neo se puede proyectar en la Matrix cuando él quiera, gracias a que lo conectan y se proyecta en la Matrix. Y aquí puede vivir cualquier posibilidad. ¿Vale? Pero no se trata de salirte del sueño. O sea, no se trata de que si tú te mueres ya vas a iluminarte. No se trata de eso. Sino que dentro del sueño puedas despertar. Incluso en la Biblia dice, y se quedaron dormidos en un inmenso sueño, pero jamás dice que despertaron. Por lo tanto, si estamos en un sueño, hay que despertar. Hay que tomar conciencia de que el mundo que vemos es una proyección de nosotros. Y aquí entra justamente el Smith. Smith, o el ego, ¿vale? En la Matrix es una especie de antivirus, diseñada para evitar que el virus del despertar, ¿vale?, ataque al sistema al que permanecemos dormidos. ¿Ok? Eso vendría a ser el ego o el Smith, digamos, en la película de Matrix. Es decir, seguimos al servicio de estas máquinas, de estas partes que están aquí. Por ejemplo, Smith vendría a ser, digamos, en nuestro mundo, vendría a ser esa mente que nos intenta convencer, que en el sistema, digamos, hay personas pensantes, conscientes, que ponen en peligro al sistema mayor. Eso vendría a ser el ego, ¿vale? El ego vive en el miedo, el ego vive en la inseguridad. El Smith constantemente vive peleando, vive luchando, trata de eliminar todo lo que se oponga a su mente, ¿ok? Y aquí entra justamente una ley básica, es que odia el cambio. A todo lo que vaya en contra de su forma de pensar, lo odia y lo empieza a atacar y lo quiere eliminar a toda costa. Su verdad es absoluta, ¿vale? Solo existe la separación y parte de la creencia de que tú no eres yo, por lo tanto, me tengo que defender y te puedo atacar y eliminar. Y por eso vemos tantas guerras, tantas discusiones, que no significa que no discutas, tú puedes discutir, pero al final que sepas que eso no es así. O sea, que ni lo de él es verdad, ni lo tuyo es verdad. Y eso lo vemos en internet incluso. Debates por aquí, debates por acá, que vamos a buscar quiénes son las personas que más hacen fraude vendiendo cursos, que vamos a buscar todas esas pseudociencias de gente que se cree espiritual y que difunde tanta mierda, y de tantas personas que hay ahí, que lo único que hacen es juzgar, juzgar, juzgar y juzgar, y no se dan cuenta que lo que juzgan es lo mismo que están proyectando. Eso es Smith. La mente que todo el tiempo quiere que las cosas no cambien. Es la parte opresora, es el sistema que oprime todo, que rige todo y que mantiene todo, digamos, aislado. Pero ese sistema estamos todos. No quiere decir que en el sistema solo unas partes y que esas partes nos controlan y nos manipulan. Porque si hay alguien en tu vida que tú piensas que te manipula, ya sabes qué estás haciendo tú en la tuya. Porque todo es uno. ¿Ok? Parte de la creencia fundamental del ego de este Smith es que todos somos víctimas de las circunstancias externas y de que tenemos que protegernos de ellas. Entonces, hay que protegernos de la enfermedad, hay que protegernos de un virus. No porque esté un virus por ahí, que nadie dice que no esté, ni que te pongas cubrebocas ni nada. Pero otra cosa es ponerte en una protección súper estricta de que cuidado con eso, cuidado con el mal, cuidado con el diablo, cuidado con los... Y vamos metiendo tantas cosas y no nos damos cuenta que todas esas creencias, toda esa forma de pensar, lo único que está haciendo es sumergirnos más en un sueño. En un sueño donde creemos que lo que yo pienso, que lo que yo veo es verdad. Eso es el Smith. Atención con esa mente, atención con el ego. Todos tenemos ego y el ego tiene su función, por supuesto. Gracias a este ego podemos desarrollarnos como seres individuales, podemos desarrollar cierto carácter.
Pero llega un punto y una etapa en la vida donde hay que comprender que al final no podemos vivir solamente en un exceso de ego, en esta mente de miedo, en esta mente dual, sino llega un punto en nuestras vidas donde hay que desaprender, hay que desprogramarnos, hay que despertar y darnos cuenta que el mundo que hemos formado ante nuestros ojos no es verdad, sino que es muy diferente. Y eso es el camino de vuelta a casa, es el camino de desaprender, es el camino del despertar. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el elegido? La siguiente pregunta. Ay, que ahí se hacen todos. Y mucha gente puede decir, es Jesús. Está bien. Pero también eres tú. Y dice un curso de milagros. Todos son los llamados, pero pocos los que se eligen a escuchar. Y en Matrix nos lo explican súper bien. Está el elegido, Neo, ¿no? Y todos van buscando y pensando que él va a ser el que va a despertar. ¿Ok? Pero a Neo nadie lo despertó. Él eligió despertar. Nadie lo eligió. Él se eligió a sí mismo y eligió despertar en el sueño. Porque fue la pregunta que le hizo Morfeo, o la roja o la azul, elección de él. Entonces él eligió despertar. Entonces despertó en el sueño. Y cuando despierta en el sueño, se da cuenta que está en un mundo que es otro sueño, del cual debe despertar de ese otro sueño, donde todavía hay guerras, donde todavía hay máquinas que dominan, que controlan, que tienen un sistema, y que al final él, a medida que va despertando, que va tomando conciencia, ya ni las balas le hacen nada. Ya puede moverse en ambos mundos y no le pasa nada. Eso se llama el verdadero despertar. Entonces, ¿quién es el elegido? Cada uno de nosotros somos. Pero tú eliges, si eliges despertar o sigues dormido. No hay un elegido, no hay una persona más sabia, no hay una persona que sea la que hay que seguir, a la que hay que hincarnos, a la que hay que rezarle, no hay que hacer nada. Y la pregunta que te puedes hacer tú, ¿rezas para pedir o rezas para agradecer? Si rezas para pedir, es como, Dios, mándame un hombre que me ame. ¿No? Entonces Dios agarra y te manda un hombre que te pega. Y tú de nuevo, Dios, quiero un hombre que me ame. Ahí te va otro que te pega. Y vuelves con Dios, Dios, que quiero un hombre que me ame. Y Dios, puta hija, ¿estás tonta? Te estoy mandando un hombre para que tú aprendas a amarte a ti. Para que tú aprendas a amarte a ti. Entonces, somos libres de cómo queremos vivir cada experiencia de nuestras vidas. O como víctimas, o como maestros. ¿Ok? El juicio final. Y aquí nos dice un curso de milagros, y lo voy a parafrasear, tal como nos lo explica. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes del sistema de pensamiento. Esto se debe a que no entiendes lo que es juzgar, ya que el juicio no se atribuye a Dios. ¿Vale? Y sigue. El juicio final es el fin de los juicios. Desaparece el miedo, ¿vale? Desaparece el miedo a la muerte. Se comprende que la muerte no supone un despertar, sino la vida viene a ser la liberación. Y nos dice, es esencial, no obstante, que te liberes, ¿vale?, del miedo cuanto antes. Esto al final vendría a ser el conflicto que nos puede llevar, o esta vendría a ser la forma para poder llevar paz a nuestras mentes. Entonces, el juicio final, COVID, híjoles, ya se acerca. ¿Se acerca qué? Creer que va a haber un juicio donde va a llegar alguien a decir, a ver, tú Pepita eres buena porque no tuviste dinero y porque no te acostaste con él, entonces eres bendita y eres buena, ¿no? Y tú porque te estuviste con 10 y eres millonario, estás jodido. Solo una mente de Smith, solo una mente del ego puede concebir un Dios que juzga, una entidad que juzga. Hechos a imagen y semejanza, pero de esa inteligencia, no del ego, de la inteligencia, no del Smith. El punto es que lo hemos metido a la inversa, lo hemos entendido mal. Es más, no mal, lo hemos entendido a nuestra manera. Entonces, como tú juzgas, como tú te juzgas por lo que haces y por lo que no haces, tienes que concebir un Dios que juzga. Entonces te tienes que proteger. Y te tienes que proteger, te sientes indefensa.
y te sientes indefensa, tienes que atacar, tienes que juzgar, tienes que poner rituales y hacer bailes y poner velas y poner piedritas de color y hacer quién sabe qué tantas cosas, porque ahí depositas tu poder y no en ti. Entonces, el despertar es saber que el poder está en ti. Cuando vivas en poder, esquivas las balas. Al menos de una forma literal, ¿no? Está bien. Pero comprendes que cuando alguien te lanza un juicio, sabes que tú te perdonas a ti. Eso es esquivar las balas. Ante un juicio que lanzas, ante algo que te molesta, sabes que eso tiene que ver contigo. Te vuelves indefenso, generas una mente indefensa, generas una mente transparente, una mente de niño, una mente libre, que vive, aporta y sabe que lo que recibe es lo que se da a sí mismo. Sabe que lo que da es lo mismo que se aporta a sí mismo. Y nos dice un curso de milagros. Lo que hace porque el proceso parezca difícil es nuestro deseo de arreglar el sueño en lugar de despertar de él. Al alimentar o al intentar arreglar el sueño, nos identificamos más con él. No se trata de hacer cosas para reparar el mundo. No se trata de eso. Sino que tú despiertes dentro del mundo y lo concibas como él. Como es realmente. ¿Ok? Y nos dice, no es un sueño amar a tu hermano como a ti mismo. No es un sueño. Y aquí viene la clave. Y quédate con esa frase. No es un sueño amar a tu hermano como a ti mismo. Porque así como te amas a ti, así como te tratas a ti, lo que te das a ti es lo que vas a aportar al otro. Y así como el otro te da, ya sabes que es lo mismo que te das tú a ti. Porque vivimos en una conciencia. Eso es el despertar. Saber que somos uno. Saber que estamos interconectados. Saber que todo el tiempo nos estamos proyectando. Comprender que aquello que vemos en el otro habla únicamente de nuestra propia información inconsciente. Y que si queremos despertar dentro del sueño, debemos de comprender esto. Debemos de comprender esto. Tienes muchos hermanos a tu alrededor y gracias a estos hermanos puedes conocer qué información llevas. Es como si tus hermanos sostuvieran en sus manos una pantalla, ¿vale? Una televisión. Entonces, cada vez que tú ves algo en tu hermano, cada vez que juzgas algo en X persona, cada vez que algo te molesta, cada vez que algo vives, sabes que estás proyectando tu interpretación en ellos. Entonces, tú puedes ver tu película en esas personas, en esas gotitas de este mar. Pero recuerda, esas gotitas de mar forman parte de ti. Por lo tanto, ante una situación, tienes dos opciones. O verte nuevamente como la víctima, o verte como una persona realmente que comprende que lo que ve es únicamente tu propia proyección. Y aquí estaríamos despertando. Muchísimas, muchísimas gracias.